Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 25 de septiembre de 2017. Con relación a los indicadores económicos que se han dado a conocer recientemente, destacamos los PMI o las mediciones preliminares del PMI para Japón correspondiente al mes de septiembre. En estos indicadores se presentó un incremento no anticipado por el mercado, ubicando estas cifras en máximos de los últimos 4 meses, augurando cierta medida un buen cierre de tercer trimestre para Japón y abriendo espacio para un cuarto trimestre también igualmente favorable. En Alemania, la encuesta IFO sobre situación empresarial mostró un retroceso. Esta encuesta fue realizada antes de las elecciones de este domingo, como hablaremos más adelante, acerca de la victoria de la canciller alemana Angela Merkel. También pues se tiene agendado algunas declaraciones del Banco Central Europeo, entre las que se destaca su presidente Mario Draghi, y en estas son las publicaciones de actividad nacional que calcula la Reserva Federal de Chicago, y también declaraciones de miembros de la entidad como el presidente de la Reserva de Nueva York, William Dudley, y también los presidentes de las reservas, la de Chicago, Charles Evans, y Neel Kashkari, quien, como ustedes bien saben, se ha opuesto durante todo el último año a hacer los incrementos de tasas de interés. Por lo tanto, digamos que continuamos ya, luego de conocer las decisiones de la Reserva Federal, continuamos conociendo las posiciones de cada uno de los miembros. Recuerden que de los 16 miembros con voz y voto, bueno, con voz más bien en la Reserva Federal, cerca de 11 votaron por un incremento de 25 puntos básicos para lo que cierra este año. Uno más cree que puede haber más incrementos y 4 consideran que no debería hacer más ajustes la entidad. Neel Kashkari es uno de esos que dice que debe hacer más ajustes, por lo tanto es interesante ver cómo se van reposicionando en estas expectativas. Y en México se espera el indicador de actividad, bueno, acaba de ser publicado el indicador de actividad económica correspondiente al mes de julio, con un crecimiento del 1% por debajo de lo que había anticipado el mercado, que era del 1.65. Recuerden que aquí los efectos negativos de estos desastres naturales, los dos terremotos que sufrió México como tal, una de la parte sur, donde estaba Oaxaca, y otro pues ya afectando de manera directa al Distrito Federal, podría tener, o sin duda tendrá, afectaciones de corto plazo negativas en la dinámica económica. En los anuncios de las últimas horas, tal vez lo más relevante, como manifestábamos, tiene que ver con Europa, pero antes de eso queríamos resaltar la decisión de Moody's, la firma calificadora, reduciendo la calificación soberana del Reino Unido, y esto teniendo en cuenta que las negociaciones del Brexit y todo este plan de implementación puede distraer al gobierno de Theresa May o a la administración de Theresa May de lo que son sus tareas más inmediatas, como son la gestión fiscal y también la gestión de la política monetaria. En el frente de elecciones en Europa, interesante pues lo que sucedió el día de ayer. Se corroboró que Angela Merkel obtuvo por cuarta periodo consecutivo de la Cancillería, que es pues la máxima designación de este país, una ventaja de más de 12 puntos frente a la segunda fuerza política. Esto se entendería como muy favorable. El problema es que cuando comparan esta votación con la que se obtuvo en el 2013, el partido, la coalición que tiene Angela Merkel con sus socios tradicionales, perdió representación en el Parlamento alemán. Lo segundo que hay que destacar acá es que por primera vez en más de 50 años de historia está entrando un movimiento ultraderechista en el Parlamento alemán, obteniendo una votación superior al 13%. Hace 4 años la votación de este movimiento fue inferior al 5%, por lo que no contó con votos suficientes para tener representación en el Parlamento. Ahora estamos hablando que es la tercera fuerza política más relevante. Recuerden que cuando tuvimos las elecciones en Francia, decíamos pues muy bien, había ganado Emmanuel Macron, pero también los partidos euroscépticos o ultranacionalistas habían aumentado sus votaciones. Lo mismo estamos viendo en Alemania. Entonces estos movimientos políticos creo que están generando un poco más de dudas que tranquilidad, a pesar de haber confirmado en el caso alemán el cuarto mandato de Angela Merkel, proeuropea y todas estas cosas que se pueden hablar al respecto, pero las dudas sobre lo que puede ser el futuro político en Europa están creciendo.
Como veremos más adelante, Agustín va a explicar de manera detallada esas repercusiones de corto plazo que están yendo más allá de que Angela Merkel obtuvo una victoria con 12% de ventaja sobre la segunda agrupación. Entonces es interesante ver aquí cómo van a ser las fuerzas para convocar o para crear un gobierno de coalición, lo cual va a ser difícil. Y acá pues veremos que estos temas sin lugar a dudas tendrán repercusiones no solamente en el tema cambiario, sino también en lo que puede ser la dinámica de los mercados accionarios y de renta fija. En los Estados Unidos, el día de ayer, el señor Donald Trump incrementó restricciones a personas que viajen de ciertos países. Recuerden que esta ley que tenía como objetivo básicamente gobiernos con mayoría musulmana o países de mayoría musulmana, había recibido fuertes críticas en los Estados Unidos. Esta iniciativa inicial tenía un periodo determinado de duración, pero esta segunda iniciativa que lanzó ayer la administración Trump va a ser de manera indefinida. Lo que ha sorprendido pues es que ha incorporado países que no son musulmanes. Entendible el tema de Corea del Norte, pero un poco sorprendente lo que ha tomado la determinación con Venezuela, donde pues por el momento la restricción para los viajes hacia los Estados Unidos está concentrada en funcionarios de la administración o del gobierno socialista, así como también afectaría a los familiares de estos funcionarios. Y en términos de los anuncios de la Reserva Federal, lo que ha llamado la atención es la postura de dos presidentes de la Reserva, la presidenta de Kansas, Esther George, y el presidente de la Reserva de San Francisco, John Williams, en los que se muestran complacidos de la manera en que el mercado ha asimilado el inicio o los anuncios de inicio de normalización del portafolio, el tamaño del portafolio que gestiona la Reserva Federal. Esto quiere decir la menor irrigación de liquidez que se va a hacer a través de la no reinversión de los vencimientos de esos títulos. Por lo tanto, digamos que en cierta medida la entidad se siente confiada y en ciertamente tranquila en la manera en que ha venido respondiendo las tasas de interés en estas últimas jornadas, que no han tenido una presión alcista por el momento, pues desordenada y acelerada al alza. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, después de un fin de semana movido políticamente, los índices accionarios presentan un desempeño mixto. Ustedes pueden ver en prácticamente todo el mundo. En Japón habían unas reacciones positivas después de hacer algunos datos macro que ya mencionó Daniel anteriormente, pero ustedes pueden ver en Europa, los futuros en Estados Unidos y América están empezando a tener un tono principalmente rojo. El fin de semana, efectivamente, después de lo mencionado anteriormente por Daniel y los anuncios de Donald Trump, pues también el mercado y sobre todo la población en Estados Unidos está muy apática a los comentarios de Donald Trump frente a los funcionarios jugadores de la NFL durante el fin de semana, y esas protestas que han venido realizando durante los últimos meses, que se han venido acrecentando y que ellos realizaron pues una protesta digamos bien significativa el fin de semana en el Reino Unido. Por esta razón pues los diferentes mercados están muy atentos a la situación política interna de este país y también en Europa, después de, como lo bien mencionó Daniel anteriormente, se vieran los resultados de las elecciones en Europa, en Alemania. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica la evolución o la variación mejor de los diferentes partidos en este país. Tal vez lo que llama más la atención es la caída del 8.5% en la cantidad de escaños que tenía anteriormente el partido Unión Demócrata Cristiana, que es el que lidera Angela Merkel, el cual retrocedió retrocedió 65 escaños a 246, y esta pérdida de escaños ustedes pueden ver que prácticamente fue ganada por el partido antimigración alternativa alemana, el cual ascendió en 7.9%. Este incremento, aunque sí es bien relevante en la cantidad de escaños, pues prácticamente lo que está generando incertidumbre es que esos escaños deberían ser reemplazados por
otra coalición que debería realizar el partido de Angela Merkel, bien fuera con los partidos socialdemócrata, que perdió cerca de 5.2% de su participación frente a las elecciones anteriores, o contra el Partido Demócrata Libre, que habría ganado cerca de 5.9%. Y les recuerdo que este partido, de manera particular, el partido que aumentó o incrementó en gran cantidad de escaños en estas elecciones, pues es un partido que está bien radical frente al tema migratorio y ha sido un partido totalmente enfrentado a las políticas migratorias abiertas de la señora Merkel y sobre todo a la oportunidad que han tenido los islámicos al llegar a este país, los islámicos refugiados. Por esa razón, pues varios partidos extremistas de Europa pues han venido respaldando este incremento de escaños que ha obtenido este partido, aunque la participación no es relevante. Es un partido que tan solo obtuvo cerca del 11% de las votaciones electorales. Sí llama la atención este cambio de dinámica y entonces ahora los analistas se preguntan si estos incrementos se podrían continuar presentando hacia el futuro y entonces la solidez y el respaldo que tendrían los partidos tradicionales podría ponerse en riesgo y de esta manera también la solidez de la Unión Europea. Por esa razón, pues estábamos viendo esos índices accionarios retrocediendo levemente. Ustedes vieron que en Alemania, pues a pesar de ese avance de 0.19%, sí estamos viendo en Francia, en España y en el Reino Unido retrocesos significativos también en Italia. Los inversionistas entonces están atentos y ya varios analistas también han mencionado que este incremento de este partido radical pues es algo muy puntual y obviamente obedece a la situación particular que está viviendo Europa, todo lo relacionado con la situación de inmigración. En Estados Unidos los índices accionarios se mantenían levemente en terreno negativo. Ustedes pueden observar cómo el índice Standard & Poor's está atacando esa zona de soporte de esa línea de tendencia alcista, de esa zona de soporte en la parte inferior sobre los 2.495 puntos. Esto sí que llama la atención en la mañana de hoy porque cualquier ataque y consolidación, les recuerdo, bajo los 2.480, pero inicialmente este ataque sobre esta zona de soporte que estamos viendo esta mañana podría entonces conllevar a mayores retrocesos. Ahora bien, estos retrocesos sí que están ligados con el sector tecnológico, después de que Apple anunciara algunos potenciales retrasos en las entregas de sus nuevos iPhone 8 y iPhone 10, debido a que algunos de los componentes que son fabricados en Europa y China, podrían demorarse en llegar a las zonas de ensamblaje, a las plantas de ensamblaje de estos teléfonos. Por esa razón, pues las acciones de esta compañía han venido retrocediendo un poco durante las últimas semanas y esto sí que es importante, obviamente, porque el sector tecnológico pues había venido impulsando las acciones a nivel global durante las últimas jornadas. Estar muy atentos entonces y mantener cautela sobre la toma de posiciones largas en las acciones, sobre todo en Estados Unidos, y obviamente esperar las repercusiones que se podrían presentar en los diferentes mercados emergentes. En el mercado mundial de divisas, pues esta elección o los resultados de las elecciones en Alemania, que no fueron de total contundentes, sí generaron y están generando pérdidas significativas en el euro. Ustedes pueden ver en la madrugada anterior, en la hora de la apertura, a las 6 de la tarde, hora central del este, el día domingo, como el euro presenta un gap de apertura sobre el 1.1920 después de darse a conocer esos resultados de las elecciones. Y fíjense ustedes esta madrugada como el euro ha venido descendiendo y ya rompió la zona de 1.19. Incluso ahora en este momento, cuando Mario Draghi está comentando sobre sus perspectivas y todo lo que tiene que ver con el crecimiento en Europa, pues no se han presentado recuperaciones significativas.
El resto de monedas entonces en todo el mundo están perdiendo terreno contra el dólar, obviamente porque se ha aumentado un poco esa incertidumbre frente al resto de monedas y el mercado está tratando entonces de comprar algunos bonos, sobre todo bonos gubernamentales para estar un poco más tranquilos. Podemos ver ahí prácticamente monedas emergentes y monedas de países desarrollados perdiendo esta mañana contra el dólar, y estas pérdidas sí que son significativas porque fíjense ustedes que la gran mayoría de números rojos está por encima o en este caso por debajo del 0.50% de retroceso. En el mercado mundial de petróleo, pues continuamos observando esa muy buena dinámica del crudo. Les recuerdo, el día viernes se presentó una reunión de ministros de petróleo de los países miembros de la OPEP, Rusia y Arabia Saudita. Ya habrían mencionado que estaban en el camino de estabilizar totalmente los precios del crudo para los próximos meses. Nuevos mensajes de cumplimiento de esos acuerdos de producción que se habrían presentado en noviembre anterior, pues han generado mejores expectativas hacia adelante en el precio del crudo. También algunos controles que podría establecer el cartel frente a los excesos de suministro de Libia y Nigeria. Les recuerdo que estos dos países estaban exentos de esas cuotas de producción, pero al parecer ya existe un plan para empezar a controlarlos. Irán, les recuerdo que era un país que venía con una producción cercana a los 5 millones de barriles. Después de las sanciones económicas presentadas hace más de 5 años, descendió esa producción a 2.2 millones de barriles aproximadamente, y hace cerca de un año esa producción se volvió a incrementar hacia los 4 millones de barriles. Pues bien, ellos acaban de mencionar también que el objetivo que tienen es estabilizarse sobre los 5 millones de barriles, pero de todas maneras ese exceso de producción pues no está dentro de sus planes empezar a exportarlo en el corto plazo. Otra nueva noticia que favorece el desempeño del crudo. Y finalmente, la OPEP va a presentar un plan muy claro sobre la producción que podría presentarse hasta el año 2040, y su objetivo claro de enviar esa producción hacia Asia, donde tiene como objetivo principal China e India. Les recuerdo que sobre este punto India tiene un plan particular que se llama Hecho en India. El plan está presentado precisamente para el año 2040, donde ellos piensan reemplazar o desplazar mejor a China como primer productor de diferentes productos, valga la redundancia, en todo el mundo. Por esta razón, pues el precio del crudo está subiendo por primera vez en 7 meses por encima de los $51.24 el barril. Les recuerdo que de manera inicial esperamos una estabilización ahí en esa zona de $50-52 el barril. No pensamos que vaya a haber un salto importante en el corto plazo, pero estas nuevas noticias sí que podrían ayudar al desempeño del crudo y obviamente a las acciones que están ligadas al mismo en el muy corto plazo. Gracias, Agustín. Con relación al mercado de renta fija, estamos observando actualmente como esa repercusión de elecciones en Alemania, algo de búsqueda de refugio en los bonos de este país, tasas de negociación descendiendo entre unos 2 y unos 3 puntos básicos en la mayoría de países de referencia europeos, así ustedes lo pueden ver con relación a Holanda, Austria, los bonos de Bélgica, de Francia, Suecia. En términos generales, todos estos mercados con una dinámica relativamente positiva. Los del Reino Unido pues no se están valorizando. Hoy Theresa May seguramente va a estar hablando nuevamente sobre la estrategia del Brexit y la propuesta de dejar un periodo de transición de 2 años. Jeremy Corbyn, quien es el cabeza de el laborismo, del Partido Laborista, segunda fuerza importante política en el Reino Unido, mencionaba que ese proceso de transición debería ser tan largo como sea necesario. Sin embargo, evitó hacer una referencia a un tiempo específico sobre este tema. Por lo tanto, interesante de aquí en adelante continuar sondeando cómo vienen ahora las fuerzas en Alemania para la conformación de ese gobierno de coalición. Como ustedes bien lo vieron por parte de Agustín, las cosas no se estaban pensando así para el día de hoy, se pensaba simplemente en una ganancia o en la victoria de Angela Merkel para un 4º mandato, pero no se estaba en los cálculos políticos de una
difícil coalición para poder conformar un gobierno. Algunos han especulado incluso que era posible que sea necesaria una nueva elección para definir esto de una manera más más abierta y más sencilla. Entonces, los mercados van a estar muy pendientes de este tema político, algo que no habíamos previsto previamente, pero que por el momento la reacción sobre los títulos de referencia en el mundo ha sido relativamente tranquila. Eso es todo por ahora. Aquí finalizamos el informe internacional, damos entrada al reporte Colombia, donde pues tampoco ha habido publicaciones de alto impacto en las últimas horas. Simplemente hubo una referencia en locales sobre una desaceleración en la inversión de infraestructura. No se está hablando solamente del tema 4G, sino de las vías que ya se habían otorgado antes de esa ola de concesiones, vías 3G, que han venido afectando las inversiones. La noticia más exactamente habla de una caída del 40% en la inversión en vías, y acá pues tal vez lo más relevante en ese tema tiene que ver con lo que es Ruta del Sol, el tramo 2, obviamente ustedes bien saben, asociado a los escándalos de corrupción de Odebrecht, y también mencionan que el tramo 3 se ha visto afectado por lo que son las consultas previas, donde pues han venido apareciendo en varias ocasiones, no en todas, pero en varias ocasiones, poblaciones donde antes no las había, buscando algún tipo de compensación injustificada. En otros lados, por supuesto, sí han venido existiendo y lo han venido haciendo de manera razonable, ajustada a la ley, pero han aparecido nuevos obstáculos a este tema de la construcción en Colombia. También, por otro lado, ANIF tiene un reporte donde dice que en el 2016 las inversiones en 4G fueron menos de la mitad de lo que se había programado, y para este año 2017 dicen que va a ser solamente el 50% de lo que se tiene en el cronograma. Así que la expectativa sobre lo que son las inversiones en infraestructura, si bien es cierto, son positivas, se han moderado sustancialmente frente a los planes iniciales. Y finalmente recuerden, esta semana tenemos el día 29 la reunión del Banco de la República, donde creemos nosotros, al igual que lo que ustedes están viendo aquí en el mercado, será la primera reunión de estabilidad en la tasa de referencia, 5.25. Creemos que esa va a ser la tasa con la que cerraremos este año, pero de todas maneras no hay que desconocer que de todas maneras existe posibilidades o probabilidades de que la Junta del Banco decida hacer un nuevo ajuste de 25 puntos básicos a la baja. Por ahora nuestro escenario base es mantener la tasa inalterada en estos niveles y reiniciar ese ciclo bajista a partir de enero del próximo año. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. Como es social, iniciamos la semana con la variación semanal del índice Colcap. En la semana anterior lo que vimos fue una semana negativa con números rojos en casi todas las acciones. Tan solo la empresa Energía de Bogotá fue la que tuvo el mayor avance y fue bastante leve, del 1,79%, acción que ya se está acercando una vez más hacia los 2.000 pesos y que vemos pues continúa dentro de esta tendencia positiva que fue alertada ya desde el mes pasado. Y Ecopetrol, que sería la segunda que encabeza los avances, con un 0,73%, que pues igual vemos que es un ligero avance y que lleva ya la acción hacia los 1.390 pesos. En el terreno negativo vemos que la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió más del 4.5%, ya con un rebote a la baja después de haber alcanzado los 26 pesos, un nivel máximo que no veíamos desde el 2015. Y en el segundo espacio vemos a Cementos Argos Preferencial con una caída de más del 3%, que va en línea un poco con el desempeño que tuvo la acción ordinaria, también con un 2,52% a la baja, y sobre la cual recordamos que mantenemos una recomendación de subponderar que ya fue enviada hace varios días y frente a la cual tenemos un precio objetivo, un primer soporte sobre los 11.500 pesos. Y en tercer lugar tenemos a Bianca con un retroceso cercano al 3%, esta pues acción que ya veremos más adelante, fundamentado principalmente en las últimas noticias y en la huelga de pilotos, pues que ya ha afectado fuertemente no solamente las operaciones de la compañía, sino como vemos a la acción. Pasando ahora, como ya lo mencionaba, a las noticias corporativas.
Continuando con el tema de Avianca, ya el día de hoy se completan 6 días del paro de pilotos que fue iniciado el pasado miércoles, donde no se ha logrado llegar a un acuerdo entre la compañía sobre el pliego de peticiones que fue presentado por el sindicato la semana anterior. Los trabajadores se unirán esta tarde en conjunto con las manifestaciones que se llevarán a cabo por la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, en dirección al aeropuerto del Dorado desde las 2 de la tarde. Se espera que continúen las negociaciones para poder ponerle fin al paro que, según Avianca, ya registra 237 vuelos cancelados y que representa entonces un 51% de su operación total, que ya asciende a más de 26.000 usuarios afectados. Como vemos y como ya lo había mencionado, la acción lleva un retroceso y una caída de más del 5% desde que inició estas noticias en cuanto al paro de pilotos y que ya ubica la acción sobre los 2.900 pesos. Pasando ahora con otra noticia corporativa, el día de hoy se llevará a cabo la Asamblea General de Accionistas de Promigas, donde se discutirá la propuesta de distribución de dividendos. Como ya lo hemos mencionado, esta propuesta se basa en pagar un dividendo efectivo a razón de 216 pesos por acción, que serían entonces divididos en un dividendo ordinario mensual de 17 pesos por acción en los meses de octubre a marzo, y un dividendo extraordinario de 115 pesos por acción, que sería pagadero el 21 de octubre, para lo cual, si se llega a aprobar, iniciaría el periodo exdividendo el 17 de octubre. Y pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice Colcap continúa con estos ligeros retrocesos que vimos la semana anterior. El día viernes cerró sobre los 1.486 puntos. Vemos hoy que tenemos una apertura muy cercana a este nivel de cierre, frente a lo cual el indicador ya nos había marcado un posible cambio de tendencia luego de que veíamos el ataque a este primer soporte sobre los 1.489 puntos y que podría entonces ir en línea a los ligeros retrocesos que vemos en las acciones internacionales y llevar una vez más al índice Colcap sobre los 1.480 puntos. Y pasando ahora con el análisis de la acción de Celsia, el día viernes tuvo un retroceso del 0,53%, un movimiento a la baja que va en línea con las dos señales de agotamiento que veíamos en el mes de agosto, frente a lo cual la acción se mantuvo relativamente estable sobre el nivel de entrada sobre los 4.700 pesos y frente a lo cual vemos que podría darse el ataque al primer soporte, nuestro nivel de referencia mostrado por la línea azul clara en los 4.600 pesos durante esta semana, lo que podría ser y confirmar entonces una posible nueva tendencia a la baja. Y finalmente la acción de Corfi colombiana cerró sobre los 28.680 pesos, como vemos, retrocedió después de haber alcanzado los 30.000 pesos durante comienzos de septiembre. Vemos que este nuevo retroceso ubica una vez más a la acción sobre el rango estrecho de negociación que ya hemos observado entre los 28.000 y los 30.000 pesos, pero frente a lo cual podríamos experimentar un rebote al alza que llevaría una vez más a la acción cercano a los 30.000 pesos. El peso colombiano, esta mañana estamos viendo un ataque a la zona de resistencia. Esa tendencia a la baja que fue alertada ya desde el pasado 12 de septiembre sobre los 2.920 pesos. Interesante observar entonces cómo el peso se comporta en línea con el desempeño del resto de monedas emergentes y resto de monedas desarrolladas contra el dólar, donde se observa una fortaleza temporal de esta moneda. De presentarse entonces esta consolidación durante esta jornada, podríamos por fin ver un cambio de tendencia al alza, donde posiciones largas de manera intradiaria serían recomendables cercanas a los 2.910 pesos o por debajo del mismo si fuera visitado durante la jornada de hoy. En los títulos de deuda pública del 2024, simplemente recordarles que nos hemos mantenido ya en varias jornadas sobre esa zona del 6.20%. Algo que no ayuda a definir tendencia. Obviamente la expectativa de desempeño y de la decisión del Banco de la República
durante este fin de mes, pues generará algo de incertidumbre para los diferentes operadores. Sin embargo, técnicamente estamos viendo nuevamente un cambio de tendencia a la baja en términos de tasa, donde posiciones largas en esta zona, de hecho la zona en la que está operando los títulos a esta hora de la mañana, 6.20%, serían ideales para tomar posiciones largas. Zona de stop arriba de los 6.23, 6.25, si llegara a presentarse algo de consolidación. También observen ustedes que de manera técnica acá se está empezando a presentar algo de soporte sobre esta zona, es decir, que cualquier ruptura y consolidación por debajo de esta zona de 6.18, 6.16 podría darle mayor velocidad a los títulos hacia la zona del 6.10. De manera contraria, pues aquí en la parte en la zona de resistencia, la parte alta, nuevamente estas zonas de 6.21, 6.25, fíjense ustedes que se consolidan también como zonas importantes, es decir, que cualquier consolidación arriba del 6.27 podría impulsar rápidamente los títulos hacia el 6.35. Por esa razón, muy importante respetar los stop loss para las personas que tomen posiciones largas en estos títulos el día de hoy o durante esta semana. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Les deseamos un feliz día para todos.